El título de esta última enseñanza es Palabras finales para la vida en el Evangelio. Son las últimas palabras ya y es una gran porción. Y esta carta pastoral de Timoteo tiene como función principal instruir a la iglesia en la importancia de que Dios quiere que todos los hombres lleguen a ser salvos. Pero a la misma vez, la carta tiene como otro fundamento de enseñarle a la iglesia que es la casa de Dios, del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Entonces, mientras la iglesia aprende a manejar lo que es ser iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad, ¿qué están viendo? Creo que la gente vuelve a ver para arriba. ¿Yo qué están viendo? Mientras la iglesia aprende a lo que es ser columna y baluarte de la verdad y aprende a vivir eso, entonces el primer fundamento de que los hombres lleguen a salvación va a ser posible. Y Timoteo entonces y la iglesia tenían una gran labor. Definitivamente enfrentaban realidades adversas, situaciones adversas. Por lo que entonces el Dios que inspiró todas las escrituras es el que mueve a Pablo a darle las últimas palabras a este hombre de Dios y a la iglesia que está conformada por hombres y mujeres de Dios también. Entonces el texto toma las últimas palabras de Pablo hacia Timoteo, un ministro, a futuros ministros y a la iglesia conformada por hombres y mujeres de Dios para que vivan sus vidas arraigadas en el Evangelio. Mi propósito nada más es que como iglesia entonces tomemos las palabras finales de Pablo que tienen algo para decirnos de cómo vivir nuestras vidas en el Evangelio. Y quiero hacer una pregunta para eso. ¿Qué es lo que contienen estas palabras finales que llevan a la vida en el Evangelio? ¿Qué es lo que acabamos de leer que verdaderamente pueden tomar la vida de un creyente y llevarlo a vivir el Evangelio? Esa es la pregunta que vamos a responder esta mañana. Y aquí está la primera verdad o la primera respuesta a esa pregunta. Lo que contienen estas palabras finales para la vida en el Evangelio es una exhortación para la vida. Eso es lo primero, una exhortación para la vida. Verso 11 al 12. Contiene 4 palabras. Vamos a leerlo. Dice: pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, piedad, fe, amor, perseverancia y mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado. Nuestro texto inicia con una clara distinción a quién está dirigido esta primera porción. A ese hombre de Dios que es Timoteo. Es la forma de escribir de Pablo a Timoteo, y es que hombre de Dios simplemente tiene una asociación con el Antiguo Testamento donde apuntaba o describía a un individuo que representaba a Dios al proclamar su palabra. Entonces, al profeta, al rey, al sacerdote se le decía: ese es el hombre de Dios. Pero nosotros sabemos que por el nuevo pacto en Cristo Jesús ahora, los creyentes son hombres y mujeres de Dios. Así que en primera instancia el término hombre de Dios aplica a Timoteo, está dirigida a él. E interesantemente es la única vez en todo el Nuevo Testamento que se describe a alguien de esta manera. Pero también en segunda instancia podemos utilizar por el resto de la revelación bíblica para aplicar el texto a hombres y mujeres de la iglesia, a nosotros los creyentes. Por lo que entonces Pablo quiere que entendamos como hombres y mujeres de Dios que nosotros fuimos apartados por Él para vivir para Él. Fuimos apartados por Él para vivir para Él. Y ahora Pablo, aclarando para quién va, tú hombre de Dios, Iglesia de la Gracia, hombres y mujeres de Dios, Pablo sabía y sentía probablemente por el Señor que había algo importante y eterno
que Timoteo necesitaba escuchar a la altura de esta carta. Pablo había abordado temas del evangelio, temas de la vida cristiana, temas de la piedad. Pablo había abordado ejercicios de cómo escoger pastores, cómo disciplinar a los pastores, de cómo trabajar con las falsas enseñanzas. Todo eso probablemente podría estar abrumando al joven ministro Timoteo, y cuando uno como iglesia toma la carta pastoral, uno podría terminar un poco abrumado. Pero Pablo, guiado por el Señor, escoge palabras que contienen imperativos. Y voy a describir estos imperativos de esta manera: ejercicios espirituales obligatorios para la vida cristiana. Los imperativos que Pablo va a explicar aquí son ejercicios espirituales obligatorios para la vida cristiana. Y esto implica perseverar y perseguir de una forma continua. En otras palabras, Pablo escoge 4 palabras: huye, sigue, pelea y echa mano, que apuntan a una vida que vive la espiritualidad bíblica centrada en el evangelio. Esa es la exhortación de Pablo. Esta exhortación para la vida contiene 4 palabras: huye, sigue, pelea y echa mano. Esta es la primera entonces exhortación para la vida, para nosotros. Huye de estas cosas. Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, sé un fugitivo. Esa palabra huir es un fugitivo. Esto dan por entendido entonces que nosotros, los hombres y mujeres de Dios, estamos constantemente huyendo de todas las motivaciones y expresiones de maldad o rebeldía que alejan nuestra vida de una vida espiritual centrada en el evangelio. Pablo quiere que Timoteo huya de todo lo que expresó en los versículos del 3 al 10 que Juanjo enseñó la semana pasada. Huye de las falsas enseñanzas que caracterizaban a los falsos maestros. Huir de las enseñanzas o de las creencias que se alejan de las palabras del Señor Jesucristo y de la vida o de la doctrina de la piedad, que concluíamos la semana pasada, que ese es el evangelio. Huye, Timoteo, de discusiones y palabras que solo producen controversias. Huir del engaño religioso de creer que la vida en Dios, la piedad, es un medio para tener ganancias económicas. Pablo le dijo la semana pasada a Timoteo: huye del amor al dinero. Y esas son las cosas que Timoteo les tiene que huir en esta primera instancia. Familia, como hombres y mujeres de Dios estamos llamados a que estas palabras de huir sean tanto más en serio para nosotros, porque nos dicen que no es que consideremos si somos maduros para resistir lo que está delante de nosotros, o si somos capaces de sobreponer eso que en vez de huir, jugueteamos con eso. Que hay un proverbio que habla del adulterio y lo describe como: ¿acaso un hombre que pasa por fuego no se va a quemar los pies? Es ese ejercicio. Aquí Pablo está diciendo: no camines por esas piedras, pues te vas a quemar, huye. Pablo no está esperando que Timoteo diga: no, yo soy lo suficientemente maduro como para refrenar esto. La primera instancia de exhortación es: huye. Es una expresión de advertencia. Nosotros tenemos que huir de prácticas, motivaciones, deseos, situaciones y lugares que nos alejan de vivir el evangelio. Pero es que si Pablo se quedara ahí sería simplemente moralismo. Pablo sabía que el huir tenía que ser sostenido por 2 cosas más profundas. Esta es la segunda entonces exhortación para la vida. Sigue, huye, entonces comienza a seguir algo. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, perseverancia y la mansedumbre. Algunas de las traducciones la producen como amabilidad, pero es mansedumbre la palabra. Pablo le está diciendo a Timoteo: esfuércese por hacer algo.
Esfuércese, Timoteo, por perseguir lo que verdaderamente es una virtud del Evangelio de Cristo. Huimos, pero nosotros no solo huimos, porque usted se puede ir a la luna si quiere, pero el problema va a ir con usted. Pablo entonces le está diciendo a Timoteo, huye de esas cosas, pero sigue otras 6 virtudes espirituales. Pablo las categoriza en 2 grupos de 2, ¿verdad? El primer grupo es justicia y piedad, segundo grupo fe y amor, y el segundo perseverancia y mansedumbre. La justicia y la piedad, como el primer grupo, es el ejercicio de algo externo, que es la justicia, producido por algo interno, que es la piedad. Pablo sabe que Timoteo necesita ser motivado o producido, digamos como incentivado, provocado por algo para que pueda vivir la justicia. Déjenme nada más decir que la justicia aquí no es lo que se nos atribuye de Cristo. Ya Timoteo y nosotros somos hechos justos delante de Dios. La justicia aquí son las expresiones externas que manifiestan dónde está el corazón del creyente en cuanto a Dios y su evangelio. La justicia es buscar que lo que hagamos se haga correcto, que lo que pienso y digo es lo que es correcto conforme a la verdad del carácter de Dios y sirva al prójimo. ¿Ok? La piedad, básicamente lo que sucede adentro, hay justicia, hay una vida que busca lo recto, busca lo que honra a Dios y busca a los hombres, esas manifestaciones externas en palabras, acciones, decisiones, esa forma de ese hombre vive de una manera justa, eso bíblicamente solo se sostiene por la piedad. Y la piedad es lo que sucede internamente, es el motor de la vida espiritual del creyente. La piedad es una reverencia consciente de quién es Dios y lo que fluye en el corazón del creyente cuando lo adora, camina con Él y se deleita en su verdad y en su carácter. La piedad es lo que el creyente mastica, desayuna, almuerza y cena en lo íntimo con su Señor, que se ve en lo exterior día a día. John Owen dijo esto: un ministro, o sea un pastor, pudiera llenar los bancos de la iglesia, pudiera llenar hasta el púlpito, desde el púlpito la boca de sus oyentes, pero lo que ese ministro es de rodillas, en secreto ante el Dios Todopoderoso, eso es lo que ese hombre es y nada más. El punto es lo externo que Timoteo tenía que hacer y que nosotros estamos llamados a hacer, justicia, nunca va a surgir sin lo interno, en lo secreto, en lo profundo de nuestro corazón, en cuanto al Señor no está sucediendo. Justicia y piedad. Pablo menciona 2 virtudes más: fe, amor. No es que tengas fe para salvarte, Timoteo, ya eres salvo. La fe que requiere como una virtud espiritual es el deseo y seguridad que se produce en el alma del creyente sabiendo quién es su Señor. Es esa confianza que se produce y que sostiene con lealtad el corazón del creyente, que constantemente el creyente es recordado por el poder de Dios, el propósito de Dios, el plan de Dios, la provisión de Dios y las promesas de Dios, y eso afirma sus pies como un árbol. Y el amor es simplemente el amor al Señor, amor al prójimo. Muy sencillo. Hablamos de justicia, piedad. Hablamos de fe, amor. Pablo, 2 virtudes más, Timoteo: perseverancia y mansedumbre. Un hombre como Timoteo, ante tanta falsa enseñanza y ante un ejercicio de liderazgo complejo y ante probablemente muchas desilusiones, Timoteo necesitaba recordar que la perseverancia es la determinación de no rendirse. Sencillo, ¿vio?
es la determinación a no rendirse. ¿A qué no tenía que rendir Timoteo? Timoteo, no te rindas de saber que Dios tiene pastores en medio de la iglesia, aunque la iglesia está ahí, hay falsas enseñanzas. Timoteo, no te rindas de seguir enseñando el consejo del Señor, porque eso es lo que la iglesia necesita escuchar. Timoteo, no te rindas en poner orden a la iglesia, porque eso hace que los hombres que no conocen al Señor conozcan al Señor por la forma como la iglesia se maneja. Nosotros necesitamos recordar la determinación de no rendirnos en lo que estemos viviendo, en lo que a caminar con Dios significa. Pero la mansedumbre es la más difícil de describir. Todos podrían describirlo diferente, pero la mansedumbre es el regalo divino de Dios que produce en el corazón y en el alma del creyente un control, un autocontrol tierno y paciente. Es un autocontrol tierno y paciente para tratar a las personas en medio de las dificultades. Yo estoy convencido que el fruto espiritual que el creyente más necesita es la mansedumbre. Porque Cristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Perseverancia y mansedumbre, Timoteo. Para huir de eso, necesitas seguir virtudes espirituales, internas y externas. Qué bien, pero hay algo más. Hay una tercera exhortación para la vida, y es pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna. Las últimas dos palabras para Timoteo. Pablo quiere que Timoteo, como hombre de Dios, y nosotros entendamos que la vida en el Señor es una pelea. Es una pelea, es un agarrarse fuerte. Es como cuando usted agarra a un bebé, yo agarro a Eva y vamos, y ella se agarra como no, pero quítese. Ese agarrarse como un chicle, eso es lo que Pablo dice, echa mano, agárrese, peléala. Y el pelear es como, describe un ejercicio como en un ring de boxeo. Usted pega, le pegan, pero usted persiste. Déjeme aclarar que Pablo no está llamando a los creyentes a ser contenciosos. La expresión simplemente le dice a Timoteo que si la iglesia es columna y sostén de la verdad, la iglesia tiene que defender el evangelio. La iglesia tiene que pelear por la verdad del evangelio. Y como iglesia La Gracia defiende el evangelio, la forma como sus miembros viven el evangelio. Esa es la forma como nosotros como iglesia defendemos el evangelio. ¿Acaso la iglesia es ese techo que está ahí? Iglesia La Gracia es conformada por templos únicos. Cada uno, que eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios, cada uno es templo del Señor y cuando se reúnen formamos un edificio. Esta iglesia da testimonio allá de que Dios es vivo, es poderoso y fiel por la forma como cada uno de nosotros, los templos del Señor, vivimos el evangelio. Y Pablo dice, ¿sabe qué? Peleen, agárrense. Peleamos por el evangelio aferrados fuertemente al evangelio. Pero además pelear la buena batalla de la fe implica entender, iglesia, que nosotros tenemos una guerra con nosotros mismos. Buscamos todos los días ser llenos del Espíritu del Señor para que en la llenura del Espíritu por su palabra los deseos de nuestra carne cesen y el deseo de crecer por Cristo aumente. Eso es lo que dice Gálatas 5. Pero Timoteo pelearía la buena batalla sostenido, agarrado, aferrado a algo. Y ese agarrado o echar mano es de la seguridad y de la convicción de que Él es hijo de Dios. Eso es echar mano a la vida eterna. Pablo dice, es que tienes que pelear. Y la forma como vas a pelear en medio de la batalla de la fe, una de esas cosas es recordando que eres hijo de Dios, sosteniéndote a la identidad que Dios te da. ¿Sabe qué significa eso? ¿Cómo se ve eso? Bueno, se ve que cuando estás peleando con tus deseos, tus pensamientos y tus acciones pecaminosas, cuando estás lidiando con eso,
lo haces seguro de que aún luchando, perseverando y viendo gotas mínimas de crecimiento, no dejarás de ser un hijo de Dios. Yo no sé cuánto tiene valor para nosotros eso, pero debiera ser suficiente. Porque las luchas de pelear la batalla de la fe tienen que sostenerse desde la identidad de que somos hijos de Dios. Yo no puedo pelear la batalla para sentirme que soy hijo. No, yo peleo la batalla porque yo ya soy hijo. Esta es la frase: recuerden que los muertos no luchan. Si usted está luchando, significa que usted está vivo. Si usted no está luchando, probablemente usted está muerto. Iglesia, la seguridad de la salvación que Cristo le da al creyente, esa salvación, esa seguridad es la base y el fundamento para pelear la batalla de nuestros corazones con la gracia y el poder del Evangelio. La seguridad de nuestra eternidad es lo que sostiene todo lo que nosotros hacemos como hijos de Dios. Si ninguno de nosotros está seguro de que es hijo de Dios, esta vaina no tiene sentido. Porque vamos a andar como las olas, de aquí para allá, de aquí para allá. Pelear y echar mano implican acciones continuas del creyente en su vida. ¿Saben por qué? Porque usted necesita recordarse todos los días, cuando usted lucha, que usted es hijo. Uno de los primeros ejercicios espirituales que deberíamos de hacer cuando estamos lidiando con el pecado, cuando iglesia, lidiando contra el pecado del mundo que quiere meterse a la iglesia, es primero recordar nuestra mente y decir: suave, aunque el Hades intente venir contra la iglesia, no prevalecerá. ¿Por qué? Porque somos hijos. Eso no significa que no duela, eso no significa que no nos tiemblen las canillas, eso no significa que no experimentemos temor, no significa nada de eso. Significa que aún en medio de eso, nuestros pies están sostenidos porque alguien los sostiene por nosotros. Eso es lo que Timoteo y la iglesia necesitaban recordar. Dice un autor: hay tanta sabiduría equilibrada para Timoteo y para los hombres de Dios aquí, en estos 4 ejercicios espirituales. Él debe de huir del pecado, pero al mismo tiempo debe de seguir y perseguir la santidad. Y mientras hace eso, pelea la buena batalla unido con todo lo que tiene para la vida eterna. Pero Pablo tiene algo más que decirle a su hijo de la fe. Tiene algo más. Entonces, estas últimas palabras para la vida tienen exhortación: huye, sigue, pelea y echa mano. Esa es la primera. Pero tiene una segunda, y es: ahora hay un mandato para la vida. Verso del 13 al 16. Verso 13. Te mando, delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, aquí está, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche. Muchos están de acuerdo que huir, seguir, pelear y echar mano, esos ejercicios espirituales conforman o preparan el escenario para lo que Pablo quiere decirle ahora, que es: Timoteo, bajo esas virtudes que te di, guarda el mandamiento, guárdalo. Ahora, ese guardar el mandamiento es guardar el evangelio. Guarda la palabra de Dios, guarda la fe que has escuchado de nosotros los apóstoles, guarda todo el consejo de Dios, defiéndelo, vívelo, predícalo. Timoteo, aférrate a él. Mis hermanos, nosotros estamos llamados a ser fieles a la palabra del Señor en todo momento y situación. Estamos llamados a ser fieles a la palabra del Señor cuando el matrimonio que usted y yo tenemos, de los que estamos casados, nos tienta a no hacerlo. ¿Sí? Voy a ir de nuevo, para que no, la risa no quede ahí, ni crean que estoy cansado de mi matrimonio. Ser fieles a la palabra del Señor
implica que vamos a ser fieles a Él aun cuando el matrimonio me tienta a no ser fiel a la palabra del Señor, con tal de que se restaure, con tal de que mi esposa deje de, con tal de que mi esposo comience a, con tal de lo que sea que me está tentando a ser fiel a la palabra del Señor, yo tengo que considerar. Es un reto, pero también estamos llamados a ser fieles a la palabra del Señor cuando el trabajo nos tienta a no ser fieles a la palabra del Señor. Estamos llamados a ser fieles a la palabra del Señor cuando las amistades que tenemos nos tientan a no hacerlo. Estamos llamados a ser fieles a la palabra del Señor cuando yo quiero un esposo, cuando quiero una esposa, cuando quiero hijos o hijas, y el quererlos, cualquiera que eso sea, me tientan a no ser fiel a la palabra del Señor y meterme en cualquier tipo de expresión mundana con tal de tener lo que yo quiero. Necesitamos ser fieles a la palabra del Señor cuando hay cansancio y el cansancio me tienta a no ser fiel. Yo necesito ser fiel a la palabra del Señor cuando tengo pereza y la pereza no me deja ser fiel a la palabra del Señor. Yo necesito ser fiel a la palabra del Señor cuando hay exceso de trabajo y mi deleite está ahí. Yo necesito ser fiel a la palabra del Señor en todos los momentos, y solo usted y yo sabemos cuándo es que Dios nos llama a ser fieles a su palabra, en qué momento, en qué situación. Estamos llamados a guardar el mandamiento. Timoteo tenía que hacerlo. Estaba llamado a eso. Pablo le dice, guarda el mandamiento. Si fueras Timoteo, ¿cómo te sentirías hasta este punto? Posiblemente asustado. Tal vez un poquito animado. Yo espero que completamente desanimado no, ni regañado, pero sí animado a ser valiente y a crecer en confianza. ¿Cómo podría entonces Timoteo y nosotros ser alentados ante las exhortaciones que escuchamos, ante el mandato de guardar el mandamiento? ¿Cómo podemos sostenernos ante eso? ¿Simplemente porque Pablo lo dice? ¿Simplemente porque está escrito y ya, y aguánteselo, vaya, llore si quiere, haga lo que sea? Yo creo que es posible para Timoteo escuchar las expresiones y el mandato, porque Pablo trae dos testigos que son el fundamento para la valentía, la confianza y la dependencia de Timoteo. Pablo le dice en el verso 13, delante de Dios que da vida a todas las cosas, primer testigo, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Pablo trae de testigo como fundamento para la exhortación y el mandato a Dios Padre y a Dios Hijo. Inicia diciendo que Dios, y lo describe con una verdad que usted y yo tenemos que tragarnos. Y cuando digo tragarnos es mastíquela y mastíquela y mastíquela, y recuérdese una y otra vez, Dios, nuestro Dios, da vida a todas las cosas. Gracias. Pablo quería que Timoteo, como pastor, supiera que Dios tenía control de su vida. Nada de lo que estaba pasando se alejaba de él. Iglesia, no necesitamos recordar que Dios está en control de nuestras vidas. Él da vida a todas las cosas. Pablo sabía que el mandato y las exhortaciones estaban sostenidas en el carácter omnisciente, omnipresente, controlador, poderoso, sabio, justo, bueno, recto, santo y lleno de gracia del Dios Padre. Iglesia, la confianza y la dependencia para nuestras vidas como hijos de Dios ante corazones pecaminosos de los cuales tenemos que pelear la batalla y echar mano de la vida eterna que recibimos, y en medio de un mundo pecaminoso, la única forma de lidiar con confianza y dependencia en medio de eso es cuando crecemos y desarrollamos nuestras vidas en el entendimiento y el conocimiento del carácter de Dios.
Cuando el creyente sabe quién es su Dios, qué hace, qué ha hecho y qué hará, la confianza y la dependencia florecen en el alma del creyente. Pero Pablo sabía que Timoteo necesitaba una segunda dosis de Dios aquí. Y dice, y de Cristo Jesús. Ahora presenta a Dios Hijo como el segundo fundamento. Pero interesantemente lo describe como que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Qué es lo que quiere decir aquí Pablo? Bueno, que cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo, crecemos en valentía, confianza y dependencia. Cristo Jesús es nuestro ejemplo de estas cosas. Nuestro Señor es el ejemplo terrenal y supremo de uno que se mantuvo fiel al Evangelio, al Dios que lo había llamado, se mantuvo fiel y permaneció fiel a la palabra del Señor, costara lo que costara, porque Él sabía para qué estaba en el mundo y sabía quién lo había enviado. Tenía un entendimiento correcto del carácter de Dios. Pero ¿saben qué es lo que es bonito? Que ninguno de nosotros va a sufrir ni va a ser más tentado de lo que Cristo lo fue en su tiempo aquí en la tierra. Y la forma como Él respondió y la forma como Él atravesó el sufrimiento y la tentación son para nosotros seguridad, confianza, valentía, victoria, dependencia para responder ante los sufrimientos y las tentaciones que enfrentamos. Él es nuestro ejemplo y quien nos capacita en su gracia para responder. Timoteo, necesitas recordar a Dios Padre, da vida a todas las cosas. Necesitas recordar a Cristo, que es tu ejemplo práctico de quien ahora te capacita para ser fiel. Él. Este mandato para la vida es guardar la palabra del Señor, sostenido por el carácter de Dios y el carácter y el testimonio de Cristo Jesús. Pero Pablo dice, hazlo, guárdalo, sin mancha, sin reproche, hasta que nuestro Señor venga. La expresión simplemente es, Timoteo, sé fiel. Tu testimonio, la forma como vives, refleja cómo estás viviendo, guardando, atesorando, deleitándose en ese mandato. Es demasiado sencillo. Pero Pablo tiene como yo creo que aquí Pablo está tan emocionado por escribirle a Timoteo que en medio de eso Pablo envuelve su mandato, lo envuelve en una alabanza. Es interesante porque el verso termina dándole gloria a Dios y después dice amén y después vuelve al punto. Pablo, guiado por el Señor, pero también amando a este hombre, sabiendo y amando a la iglesia, Pablo dice, es que como que no podría terminar todo lo que te he dicho, Timoteo, si no lo sostengo en la fidelidad del Señor. Y ahí es donde Pablo describe a Dios de la manera como vamos a verlo tan sencillamente. Pero es interesante porque no es la primera vez que Pablo hace algo así. En el capítulo 1, versículo 17, después de que Pablo dice que él es el primer pecador que disfrutó de la gracia del Evangelio y que la gracia de Dios se manifestó en él, también se manifiesta en los creyentes, Pablo terminó diciendo al Dios eterno, inmortal, invisible, único Dios. Él terminó adorando a Dios. Aquí hace exactamente lo mismo. Pablo dice, pero es que el bienaventurado, único, soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Simplemente soberanía absoluta de nuestro Dios. Y después dice, el único que tiene inmortalidad. Lo que Pablo está diciendo es que Dios es el dador de la vida, por lo que entonces todo ser humano fue diseñado para vida eterna. La diferencia es que unos van a pasar vida eterna en el infierno y otros van a hacer vida eterna en el cielo. Por eso el punto del Evangelio no es la vida eterna, porque la vida eterna la tienen los hombres creyendo o no. El punto del Evangelio es que la vida eterna la pasas con el Dios de vida. Esa es la gran diferencia del Evangelio. Pero preguntarnos si hay vida eterna, por supuesto, en el infierno y en el cielo. Entonces Pablo le está diciendo, el único que tiene inmortalidad, entonces lo que significa es que todo ser humano que va a vivir eternamente porque Dios determinó que así sea, porque Él es innegablemente eterno.
Eso es increíble. O sea, una persona en el infierno eternamente atormentado refleja en su eternidad ahí a su Dios eterno, que lo creó con eternidad. Está impresionante. Pero después Pablo dice, ese que habita en la luz inaccesible, que ningún hombre ha visto. Por eso se describe a Cristo Jesús como lo que nos refleja de Dios. Pero nadie verá a Dios jamás. Aquí lo que está hablando es de su santidad. Dios tiene un ejercicio soberano, maravilloso de ser tan apartado de su creación, pero a la misma vez en medio de su creación. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y finalmente Pablo termina y dice, a Él sea la honra y el dominio eterno. Punto. Y ahí termina lo que yo hubiera considerado las palabras finales. Vaya cierre le hubiera dado yo ahí, ¿verdad? Esa exhortación para la vida incluye entonces, huye, sigue, pelea, echa mano, pero guarda el mandamiento sostenido por el carácter de Dios. Pero Pablo tenía unas últimas palabras más para Timoteo, que ahora lo que vamos a leer en primera instancia va directamente a los ricos. Pero si yo dijera, bueno, y después Pablo va a volver a Timoteo, en los versos 17 al 19 Pablo hace como un alto para decirle algo más a los ricos. Pero si yo dijera que ese verso es solo para los ricos, yo diría que el texto está limitado. Y yo no creo que ningún texto de la Biblia esté limitado, más que todo el Nuevo Testamento. Lo que yo estoy diciendo es que esta porción que Pablo tiene que darle a los ricos, innegablemente tiene sabiduría y principios para nosotros. Entonces, esta es nuestra tercera verdad y última verdad que brotan de las palabras finales de Pablo. Pablo tiene una exhortación que ya vimos, tiene un mandato que ya vimos, ahora quiere una enseñanza para la vida. Verso 17. A los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Esa expresión que viene en el 18, enséñales, no está en el original. Pablo sigue, para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos, prontos a compartir, etcétera, etcétera, etcétera. Yo voy a definir a los ricos de esta porción de esta manera: personas que tienen más de lo básico. Ahí entramos todos. Personas que tienen más de lo básico. Esos son los ricos aquí, en segunda instancia. Un comentarista lo dice: los ricos no solo son aquellos que tienen casas costosas y más extensas tierras. Dice, ser rico es más que simplemente lo esencial para el sustento, ropa y abrigo. Entonces dice este autor que la terminología actual significaría que usted tiene dólares discrecionales, como un poquito más. La mayoría de los cristianos entran en esta categoría, dice este autor. Y yo estoy convencido de eso. Entonces, el texto le habla a los miembros de Iglesia de la Gracia que tienen un poquito más de lo básico. O sea, yo creo que la mayoría, si no todos. Pablo entonces está convencido, mis hermanos, escúchenme bien, de que tener recursos materiales y económicos no es algo malo o pecaminoso. Yo quiero que se lo graben bien. Tener recursos materiales y económicos un poquito más no es malo o pecaminoso. Esta porción nos demuestra, si no, entonces Pablo no estaría diciendo que Dios nos da todas las cosas para que lo disfrutemos. Las Escrituras, además, en ningún lado mandan a los ricos a hacer un voto de pobreza. No hay ningún mandato donde le diga al rico, déjese rico.
Y si sacan aquel ejercicio de Jesús diciéndole al hombre rico que venda todas las cosas, pues están malentendiendo el texto. No hay ningún mandato, ni ser rico o ser pobre son mandatos bíblicos. Dios no llama a sus hijos a la pobreza ni llama a sus hijos a la riqueza. Dios condena la avaricia, la idolatría por el dinero, el amor al dinero. Eso es lo que Dios condena. Pero ni la riqueza ni la pobreza son mandatos bíblicos. Dios a uno les da más y a otro les da menos. Eso es un designio divino. Así que está la primera enseñanza para la vida. No seamos altaneros con lo que Dios nos da, ni pongamos nuestras esperanzas en ella. Eso es lo que Pablo dice. Enséñales a que no sean altaneros. Enséñales a que no sean juegavivos, altivos, orgullosos, arrogantes. Es ese punto donde el corazón no tenía, comienza a tener y comienza a ver a la gente como menos. Es como eso cuando uno habla de que una persona nunca ha tenido nada, comienza a tener plata y cambió. Bueno, ese es amor al dinero. Ese es el fruto del amor al dinero, esa es altanería. O de aquel rico que ve a los demás y dice, pero vamos a comer ahí, pero ¿por qué no pueden si ahí es barato? Porque su concepción de vida está en ese punto. No seas orgulloso, no seas altanero. El Proverbio 18:23 describe de esta manera, dice, el pobre habla suplicando, pero el rico responde con dureza. Enséñales a que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre. Oiga como Pablo describe las riquezas. No pongan su esperanza en algo que es incierto. ¿Ven el corazón humano ahí? Automáticamente ponemos nuestra esperanza en algo que no tiene la capacidad de darnos esperanza. Pablo está llamando aquí a esa falsa confianza, esa falsa esperanza, esa falsa seguridad. Óiganme bien, que con tener mucho o con tener lo que yo determine que es suficiente, cuando yo lo tenga, yo voy a sentirme seguro y voy a tener esperanza y voy a poder considerar, por ejemplo, entonces los hijos, voy a considerar casarme, voy a considerar servir al Señor, voy a considerar ayudar a mis hermanos y comenzar a ser generoso. Cuando yo tenga lo que yo diga y lo que yo necesite, Señor, por favor, dámelo, porque usted sabe que si usted me da, yo voy a comenzar a ser generoso. Cuando yo determino eso, yo estoy poniendo falsas esperanzas en las riquezas. Estoy siendo un idólatra. ¿Te has visto ahí? Eso es idolatría. Deleite fuera del Señor. ¿Y sabe qué hace eso? Te roba el contentamiento. Por eso la semana pasada es importante. No hay engaño más grande de los que persiguen de esta manera, que son todos nosotros, lo perseguimos de alguna u otra manera. Usted a mí no me diga que no. De alguna manera buscamos la seguridad en la plata, creyendo de que algo nos vamos a llevar de aquí. ¿Cierto? Eso es lo más terrible. Pablo quería que los creyentes fueran enseñados a no ser altaneros ni a poner su esperanza en las riquezas. Pero Pablo, entonces, ¿a dónde? Esta es la segunda enseñanza para la vida. Confía en Dios y deleítate en lo que Él te da. Porque te lo dio, pero te lo dio para que lo vivas para su gloria y su reino. Eso es lo que dice el verso 17. Sino en Dios, ahí es donde reposa. Sino en Dios que da las cosas para que sean ricos y las disfrutemos. Mire que Pablo se está metiendo ahí. Iglesia, los versos nos llaman a que nuestra seguridad y deleite sea el Señor por sobre lo que Él nos da. Hay dos cosas importantes. Porque el Señor te dé más no significa que te está bendiciendo. Puede ser que te esté probando para ver qué es lo que hay en tu corazón. Pero puede ser que el Señor no te dé y te esté probando para ver dónde está tu corazón. Ese es el punto. ¿Dónde descansa la confianza del creyente? Cuando tiene, para quedarnos en nuestro texto. Cuando tiene. ¿Cómo te sientes cuando tienes? ¿Cómo te sientes cuando crees que no tienes? ¿Y qué es lo que defines como no tengo?
¿Verdaderamente, literalmente, no tienes? Pablo quiere, o el Señor quiere que disfrutemos de la bendición, el dinero, o un poquito más, que disfrutemos de eso. ¿Y saben cómo es la única forma de disfrutar de eso? Deleitándonos en el dador. Es la única forma. Cuando yo pongo las riquezas por encima del dador, es cuando yo le estoy pidiendo a la criatura que me dé lo que solo el Creador me puede dar. Pablo sabía que los creyentes, cuando aprendieran a no poner su esperanza en las riquezas y dejar de ser altaneros, sino ponerla en Dios, estos creyentes comenzarían a exponerse, a ver, a notar algo que comienza a brotar de sus corazones: buenas obras, generosos y prontos a compartir. Es automático. ¿Por qué? Porque aprendieron esa frase que usted y yo tal vez hemos escuchado: yo estoy aprendiendo a soltar. Como si tuviéramos algo en las manos. ¿Qué vas a soltar si no tienes nada? Esa es la falsa idea de que eres dueño de algo cuando no eres dueño de nada. Enséñales a que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la confianza. Pero hay una tercera verdad que Pablo necesita recordarle a Timoteo. Ya dejó a los ricos, ahora vuelve a Timoteo. Esta es la tercera enseñanza para la vida. Guarda el evangelio, evita todo lo que está fuera de él, porque no produce fe, sino que más bien produce desvío de la fe. Verso 20, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evita las palabras vacías, profanas y las objeciones de lo falsamente llamado ciencia, pero es conocimiento, la cual, profesándola, es confiando. Algunos confiaron más en el conocimiento, y al confesar que el conocimiento es mejor que el evangelio, dice Pablo, terminan desviándose de la fe. Por eso está la verdad: guarda el evangelio, evita todo lo que está fuera de él, porque no produce fe, sino lo que produce es desvío de la fe. Timoteo ha sido llamado a ser ministro del Señor, así que su forma de vida, sus acciones, debieran de dar testimonio de esa verdad que él cuida, vigila y guarda. Pero el guardarlo implicaría alejarse de todas esas ideas que parecen brillantes, esas falsas teologías que parecen estar combinando a Dios pero que no terminan en Dios, esos pensamientos modernos y posmodernos, esas ideas intelectuales o cualquier idea que pareciera que puede llevar al crecimiento espiritual o a una relación íntima con Dios. Debía de alejarse de todo eso. Eso es lo que nosotros hacemos todos los días. En las universidades, en el colegio, en conversaciones, estamos todos los días aprendiendo, no las mentiras, nosotros ocupamos saber la verdad. Cuando yo sé la verdad, yo distingo las mentiras. Pero si yo no sé la verdad, yo me confundo. Timoteo, por eso Pablo dice, guarda el evangelio, porque el evangelio es la verdad. Y cuando lo has guardado, o sea, lo masticas, lo vives, lo respiras, te deleitas en él, Timoteo, vas a evitar. ¿Por qué? Porque vas a escucharlo, vas a notarlo, vas a agudizar tu oído. Y Pablo lo mete todo eso como esa falsa llamada ciencia. Está hablando de esa idea de conocer a Dios, de capacidad de ser fiel a Dios, de caminar con Dios fuera del evangelio. Ahora, como si usted puede leer la Biblia y creer en Jesús en el evangelio, sí, pero usted también puede hacer estas cosas, puede pensar en toda esa vaina. Pablo le dice conocimiento. Es interesantísimo porque Dios da el conocimiento al hombre. Pero Pablo escribió un verso que a mí me encanta y se lo voy a parafrasear, y es que Dios en su sabiduría, Él determinó que no fuera por la sabiduría o el conocimiento que Él le dio al hombre, esa capacidad de pensar, razonar, de concluir ideas y conocer elementos del ambiente donde está. Ese conocimiento, Dios determinó que no sea por ese conocimiento donde hombres y mujeres pueden venir a conocerlo a Él. Él determinó exclusivamente que fuera por la locura de la predicación,
por el poder de la cruz, por el poder del Evangelio en Cristo Jesús. Es la única forma. Eso es 1 Corintios capítulo 1, versos 20 al 25. ¿Saben por qué eso es verdad? Porque entonces yo diría que todos los médicos debieran de ser los más devotos a Dios ante la gran cantidad de evidencias que hay. Pero usted y yo sabemos que eso no es verdad. Porque no es por el conocimiento, no es por los estudios, mis hermanos, y no es porque usted vaya a Integridad y Sabiduría, o a CEPA, o al Southern, o al Master, donde usted quiera. Ese conocimiento puede no llevarte a Dios si no tienes ya el Evangelio en tu corazón. Estudiar teología no me asegura que yo conozca al Dios de la teología. La teología, sin conocer al Dios de la teología, te puedo asegurar que va a endurecer tu corazón en arrogancia y soberbia. La iglesia y Timoteo necesitan cerrar con la última verdad. Esta es la cuarta enseñanza para la vida. Timoteo, necesitas la gracia del Señor para vivir todo lo que te has escuchado. Necesitas la gracia del Señor para vivir todo lo que yo te acabo de escribir. Verso 21, la gracia sea con ustedes. Iglesia, es que tanto Timoteo como la iglesia de Éfeso y nosotros necesitamos la gracia del Señor para creer, para aferrarnos, para arrepentirnos y deleitarnos en lo que hoy el Señor nos habló. La gracia del Señor siempre estará disponible para nosotros. Eso significa que aun cuando tenemos mucho por crecer, mucho por cambiar, lo que haga no determinará lo que soy en Él, pero me habilitará con todo el deseo para hacer y cambiar lo que necesito hacer y cambiar. Esa es la gracia. La gracia te dice, descansa porque eres hijo, pero yo te doy todo para que vengas al Padre. Entonces, aquel que vive en la gracia no es como, bueno, aquí estoy viviendo en la gracia y algún día voy a cambiar. No, aquel que vive en la gracia es, yo estoy seguro en quién soy y yo quiero cambiar. Hay una motivación más grande. La gracia del Señor es el elemento más claro en esta carta. Y me gusta porque uno de los estudios, hablando en Tito, hablábamos de la gracia del Señor se ha manifestado a los hombres. Y la conclusión a la que llegaba Kevin en ese momento es que no hay manifestación más grande de la gracia del Señor que Cristo. Cristo es la gracia personificada. Nosotros necesitamos todos los días a ese Cristo encarnado, muerto por nuestros pecados, resucitado al tercer día, ascendido en gloria y que va a regresar por nosotros para que nos hable al oído, cultive nuestra mente y enamore nuestro corazón. Esa es la gracia. Iniciamos diciendo, ¿qué contienen estas palabras finales que llevan a la vida del Evangelio? ¿Contienen exhortaciones para la vida? ¿Un mandato para la vida sostenido por el carácter de nuestro Dios? Y contienen enseñanzas que nos apuntan a abandonar la altivez, a abandonar la esperanza al dinero, a ponerla únicamente en Dios, disfrutar de lo que Él nos da, alejándonos de todo lo que no es el Evangelio, pero aferrándonos a Cristo, nuestra gracia manifestada como un ancla. Dice un pastor, termino con esto, el mensaje de Timoteo es claro. Y él escribe esto como si estuviera hablando a Timoteo. Aunque tu llamado es inmenso, el Dios que te llamó es mucho más grande y Él te capacitará para hacerlo. Así que hombres de Dios o mujeres y hombres de Dios, dice él, huyan del mal. Sigan con afán las virtudes que les acabo de mostrar. Aférrense y echen mano de la vida eterna que ustedes recibieron como un llamamiento divino. Y habiendo huido, habiendo seguido, habiendo peleado y aferrándose, sosténganse ante el encargo del Dios Padre y Dios Hijo que les enseñó y sostendrá sus vidas en ellos. Hombre de Dios, hazlo teniendo en cuenta y celebrando el asombroso poder de tu Dios soberano que Él va a hacer que suceda en tu vida.
Este es el encargo para todos nosotros, dice este hombre. Pelea la buena batalla con todas tus fuerzas. Cristo Jesús es tu fuerza. Cristo Jesús es tu confianza. Cristo Jesús es tu deleite. Cristo Jesús es tu derecho. Aférrate a la vida en Él y Él será tu gozo, tu corona y tu ancla eternamente. Amén.